Máquinas, feliz sábado 11 de noviembre, inicio de mes. Paso por aquí a mostrarles un poquito de cómo fue mi semana operativa, tanto mi semana como la semana del equipo. Okay, no sé si alguna vez comenzaron una semana muy en pérdida, se lo pregunto a quienes ya son traders. Quienes no sean traders, pues es importante que sepamos que no siempre tenemos semanas positivas, las semanas no siempre empiezan igual, el mercado se mueve de maneras distintas según lo que esté pasando a nivel macroeconómico, a nivel global y a nivel mundial. Actualmente tenemos un panorama bastante tenso en Estados Unidos con este tema del cierre del gobierno, noticias fundamentales que se han ido posponiendo en el transcurso del mes por completo. El NFP es una de ellas, súper importante. Entonces no siempre tenemos bonitos inicios de semana y es ahí donde entra literalmente el control tanto de la estrategia y del sistema como de nosotros como operadores. Yo comencé la semana bastante negativo, se los voy a mostrar ahora, les voy a hacer un resumen de todas las operaciones que hice. Fueron un total de aproximadamente 8 operaciones, algo así. Comencé la semana bastante bajo en cuanto a números, sin embargo, les voy a explicar cómo al final todo terminó con números azules, incluso con una fase pasada de una cuenta de capital simulado de $100,000 con el que estoy haciendo algunas pruebas de actualización para el manual de Lunson. Soy arbitrader preparador del ecosistema Lunson. Llevo años intentando encontrar mi sitio dentro de los mercados financieros y para poder hacerlo no tuve la respuesta en este gráfico, tuve la respuesta dentro de mí mismo. Es algo que trato muchísimo con mi equipo de trabajo. Nosotros iniciamos en el trading, siempre considero que con la idea equivocada de conseguir dinero rápido, de conseguir todo para allá, y es esa programación de inmediatez a la que hemos sido expuestos durante muchísimos años lo que nos lleva a pensar que el trading, al ser una habilidad y al ser una carrera que podemos ejecutar desde la comodidad de nuestra casa, asociamos eso con la facilidad de conseguir algo rápido a través del computador y de internet. No es de esa manera y yo lo entendí lamentablemente después de haberme dado golpes contra la misma pared, y esa pared no era más que el sentimiento de inmediatez económica, operar bajo un sentimiento de necesidad, operar bajo una cantidad de creencias limitantes con las que tuve que ir lidiando en el transcurso del tiempo, ¿vale? Entonces, a quienes no sepan nada de trading, simplemente el mensaje es sencillo, no es la búsqueda inmediata de dinero lo que nosotros tenemos con esta hermosa carrera, sino la búsqueda constante de la mejoría interna, lo que al final va a permitir que nosotros seamos efectivos aquí. Voy a mostrarles un poquito la historia de lo que fue el inicio de la semana, incluso el final de la semana pasada. Lo terminé con 2 pérdidas, fue una semana que terminó en positivo, pero el viernes tuve una baja de un par de trades. El inicio de la semana, el día domingo, recuerden que yo con mi equipo opero el foro en mercados financieros digitales, y en la sesión asiática del día domingo se mueve muy bien, lo que quiere decir que mi semana de trabajo me comienza los lunes, comienza los domingos en la noche. No necesariamente tengo que entrar un domingo en la noche en el mercado, pero sí me siento a analizar con el equipo, a ver el panorama global de qué puede estar haciendo el activo en el transcurso de la semana que vamos a operar. Les voy a mostrar aquí en pantalla. Esta semana comenzó, no esta semana, fíjense que abajo está la fecha. Esto fue el viernes 24 de octubre. Terminé con 2 pérdidas, posiblemente por errores emocionales, básicamente. La estrategia, el manual de Lunson es muy específica, ¿ok? Tiene zonas muy precisas en las que nosotros debemos esperar. Por eso les coloco aquí este par de flechitas que eran básicamente las zonas que yo debía haber esperado para operar ese día. Si se dan cuenta, en el eje X tengo el eje de tiempo. Sí. Aquí tienen la hora a la que estuve operando. Las franjas verticales son los horarios operativos de las distintas sesiones.
Este horario de aquí es la sesión asiática, este horario es la sesión de London, la sesión de Londres, y este horario donde ven la distribución, que fue donde yo operé, es la sesión de New York. ¿Vale? Para el inicio de la sesión, yo tenía ciertas zonas marcadas con el equipo de trabajo. Una de ellas era esta de aquí, y la otra zona estaba ligeramente por encima de la zona anterior. A mí lo que me faltó fue tiempo, literalmente, ese día, ¿ok? Aplicando el sistema, yo debía haber entrado en posiciones inferiores. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Que a pesar de que tengamos una estrategia probada, una estrategia lo suficientemente poderosa para yo entender y leer las pistas que el mercado me viene dando en la sesión anterior, ¿ok? No quiere decir que el mercado va a hacer el movimiento en el momento en el que yo lo espero o cuando yo quiero. El trading no vale que las cosas pasen cuando yo quiero, ni mucho menos que pasen las cosas que yo quiero. Pero para eso desarrollamos nosotros en el transcurso del tiempo estrategias y sistemas que nos ayudan a leer de manera efectiva el pasado para poder operar en presente. En este caso, mi error principal estuvo en no esperar los descuentos adecuados dentro del protocolo operativo. Yo quería tomar posiciones en long, en compras, por un volumen de compradores que había visto al inicio de la sesión de New York. Vean que las velas doradas en mi gráfico, en un gráfico normal estarían representadas por velas verdes, pero yo tengo todo esto seteado a mi estilo. En un gráfico normal, esas velas verdes me estarían indicando el volumen de compradores que entró después del cierre de la sesión de Londres, que es esta que está en la parte de atrás, y es básicamente lo que nosotros venimos esperando desde los días anteriores, ¿ok? Vean que el mercado tiene un aumento en estos niveles anteriores. Esta fue una de las operaciones de la semana pasada, que creo que se las dejé en el resumen anterior, ¿okay? Después de esta reversión en temporalidades macro, nosotros ocupamos un descuento efectivo hacia niveles anteriores, donde hay liquidez contenida y un montón de cosas a nivel institucional que en otros videos les explicaré un poquito de qué va la cosa, ¿no? Pero el resumen básicamente de este día operativo, que terminó con 2 operaciones, es importante el tema del riesgo. Yo tengo un control de riesgo específico en base al tamaño de la cuenta que estoy operando. Quiere decir que tomé 2 operaciones este día con un riesgo medio de $250 aproximado por operación, buscando un ratio beneficio mínimo 1:2, lo que quiere decir que yo estoy dispuesto, una vez que analizo y entro al mercado, a perder $250 en cada operación, pero a ganar 500 en este caso, o un poco más, si el mercado lo hubiese dado donde yo pensaba. No se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que ya está aprobado y de que yo siga específicamente los pasos de lo que diseñé. En este caso, como les digo, yo, incluso nosotros ya, traders como yo que ya tienen cierto tipo de resultados, no escapamos del tema emocional, que es fundamental. Mientras más allá de una estrategia probada y todo lo que ustedes quieran, el tema emocional para mí es fundamental. El trading en ocasiones considero que es 120% emocional. Aprender una estrategia, tanto el manual de Lunson como cualquier otra estrategia de distintos traders, son efectivas muchísimas estrategias. Hay miles de estrategias que funcionan y dan dinero. El tema humano es lo que entra en esos puntos, ¿verdad? Y nos hace cometer ciertos errores. En este caso, mi error principal fue no esperar los descuentos óptimos que dice mi estrategia y esperar movimientos cuando el precio estaba muy caro, entendiendo que el trading no es más que operar activos financieros buscando comprar barato y vender caro. Es economía básica. Incluso para cualquier otro tipo de profesión aplica. Para quien es comerciante sabe que tiene que comprar un producto en un precio muy por debajo de lo que lo quiere vender para poder obtener una rentabilidad de ese diferencial del precio. Básicamente yo debía haber esperado zonas en base a la estrategia, ¿ok? Eran estas zonas inferiores entre el 61.8 y el 80%. Más adelante les explicaré eso con un poco más de profundidad.
y los trades se terminaron dando a favor del movimiento. Sin embargo, no se dieron en la sesión operativa que yo pedí, ¿vale? Inicié con estas dos pérdidas. Esto fue el viernes 24, el domingo 25. El domingo no operé. Fíjense que aquí está la sesión asiática del domingo. Cuando abre el mercado, aquí abajo, como le dije, en el eje de tiempo, si ven allí, dice el domingo 25 de octubre, el mercado no se mide como se mide un día normal. No se mide a las 12 de la noche. Cuando me escuchen hablando de un día de trading o del día anterior, me refiero a las 5 o 6 de la tarde, que es cuando cierra el mercado y apertura la sesión siguiente. El mercado cierra en la sesión de New York o después de la sesión de New York en el horario de la tarde, hora en New York, UTC-4, y abre a las 6 de la tarde, hora New York, del mismo día, como un día operativo dentro del trading termina a las 5 de la tarde y comienza uno nuevo a las 6 de la tarde. Esta es la apertura del domingo, ¿ok? En la sesión asiática. Yo no operé honestamente porque quería ver qué estaba haciendo el mercado al inicio de la semana para poder planificarme y poder entrar en una mejor zona o en una mejor posición, ¿ok? Si se fijan, yo lo que estuve buscando fue reversiones en compra debido a un descuento bastante profundo que hay en temporalidades macro, y volví a salir en negativo el día lunes 25 de octubre. Lo que ven aquí son dos pérdidas de el 0.5 del size de mi cuenta de mi riesgo permitido, y lo que ven aquí son dos pérdidas mucho más grandes porque este día decidí operar con el riesgo completo. ¿A qué me refiero? A que cada operación de estas tiene un 1% de riesgo del tamaño de mi cuenta. Dentro de mi plan de trading y por mi metodología operativa, yo tengo permitido 2 operaciones negativas cada 24 horas. Esto que está aquí, insisto, son pérdidas reales. Sin embargo, son pérdidas controladas que están dentro de un plan estructurado de manera precisa. Me puedo permitir perder, pero no me puedo permitir perder más de lo que el diseño del sistema me permite, ¿ok? Fíjense que yo les coloco esta carita de vela porque lo que sucedió aquí fue que entré en una posición previa o posterior, perdón, a un liquidity trap. Esto es una trampa de liquidez, son instituciones posicionándose a favor de movimientos en compra, entre comillas, cuando ellos lo que ocupan es conseguir los stop loss de todos los que entramos en esta zona para liquidar muchas más zonas inferiores y poder impulsar ese precio al alza. Yo, bueno, como les digo, literalmente caí en una trampa de liquidez. Tengo una toma inferior de este punto de aquí, que fue lo que me dio la confianza en la sesión de New York. ¿Ok? Esta nochita que está aquí es liquidez importante, tomando en cuenta que esta es la sesión de Londres. Para mí son sesiones, los altos y los bajos de las sesiones anteriores son fundamentales para tenerlos en cuenta, porque es allí donde las grandes instituciones están operando. Este es el bajo de la sesión de London. En este punto tuve una liquidación de ese bajo y mi plan estaba en esperar reversiones para yo poder tomar un protocolo de compra con objetivo en la zona superior de ese movimiento bajista. Mis puntos de salida eran literalmente, este era mi primer punto, y el segundo punto de salida era el alto estructural anterior de la sesión de London. Si se fijan, está dentro de la franja delimitada como el horario operativo permitido de esa sesión. Sin embargo, bueno, son dos pérdidas más que sumaron a mi cuenta. No solo en una cuenta, yo opero simultáneamente varias cuentas, ¿ok? Pero ¿qué es lo que quiero que reflexionemos con esto que me pasó en vivo? Que el mercado al final no premia al que gana rápido, premia al que sabe esperar. Si yo hubiese esperado, en el trading, los colegas saben que no existe, el IDERA no existe, pero para darles contexto, si yo hubiese esperado el panorama lógico de la estrategia, si no me hubiese saltado uno de los pasos, que hay la importancia
de que cada estrategia tiene una serie de pasos, algunas tienen muchos. El manual de Lawson tiene 3 pasos específicos que si yo me salto uno, pasan este tipo de cosas. Simplemente debía haber esperado con paciencia en mi zona para poder operar. Aquí simplemente fue parte de la probabilidad estadística que tiene nuestra estrategia, en la que dice que el testeo de esa estrategia tiene un rango de probabilidades en las que puede salir bien el movimiento tal y como yo lo diseño en mi mente, y puede salir mal, porque no depende de mí el cómo se mueve el mercado. Lo que sí depende es qué zona selecciono en base al panorama global que tengo en el gráfico. ¿Ok? Les decía que al final el verdadero propósito de nosotros como traders es lo que sí está bajo nuestro control. Entendiendo que esas velas que ustedes ven allí son productos de la liquidez inducida por negociaciones millonarias que se hacen a diario en cada sesión. Nosotros como retailers, y con retailers me refiero a traders minoristas, no somos ni un granito de arena dentro de un universo económico como lo es el gráfico, ¿okay? De cualquier activo. De haber tenido la paciencia y de haber cumplido exactamente el plan, se hubiesen dado mejor las cosas. Sin embargo, lo que sí cumplí fue lo más importante dentro de un sistema de trading, que es la gestión del riesgo. Muy por encima de lo que yo piense y de lo que yo crea. Una vez que yo entro en una operación, yo debo aceptar que tengo un nivel de riesgo controlado y que puede llegar a suceder lo que no quiero, que es que me toque el stop. Fue lo que sucedió en las 2 operaciones del día viernes y fue lo que sucedió en mis 2 operaciones del día lunes, teniendo una suma ya, en este caso, de 957 y 922, cerca de $2,000 en pérdida, más los $500 que perdí en total el día viernes, suman $2,500 en promedio de pérdida. Si se fijan, yo no tengo marcada ninguna otra operación en esta zona, porque ¿qué pasa cuando tengo pérdidas seguidas? Yo ocupo no solo revisar la estrategia, que está perfecta, sino revisarme yo internamente a nivel emocional, cómo quedo, ¿ok? Porque si bien uno se trabaja muchísimo a nivel psicológico, la verdad es que seguimos siendo humanos y como humanos sentimos emociones. Eso es parte eso tiene que ir adherido y engrapado al plan de trading, no solamente la parte técnica, sino la parte emocional. Si yo emocionalmente tengo un día en el que no me siento muy bien, parte de mi trabajo es incluso no operar, porque en ese tipo de emociones, una emoción lleva a una acción y una acción tiene una consecuencia. Yo puedo cometer errores emocionales dentro de un sistema que no sabe ni siquiera que nosotros existimos, ¿okay? Entonces, si se dan cuenta, yo el resto de los días no operé este activo. Sí seguí analizando evidentemente con mi equipo porque quedaron zonas muy importantes donde posteriormente tuvimos buenas entradas. Yo, aparte de oro, hago Forex, soy trader de Forex también. Mi especialización está en el South USD, que es la cotización del euro, pero también opero el euro dólar en este caso. Fíjense que esto fue el día martes. Yo me retiro del gráfico el día lunes con pérdidas, entre comillas. Yo la pérdida no la veo como pérdida, yo veo al mercado como un socio, básicamente. ¿Ok? En todo negocio ocupamos un socio, o en todo negocio ocupamos invertir dinero para nosotros tener un retorno posteriormente a esa inversión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es parte de lo que a mí me ha ayudado a nivel personal a soportar este tipo de drawdown, este tipo de pérdidas en mis cuentas? Es cambiar la percepción que tengo sobre la palabra pérdida. No estamos acostumbrados a perder, no estamos diseñados o adoctrinados para perder, porque perder es malo y eso nos lo enseñan desde que somos niños, nos lo enseña la sociedad, nos lo enseñan en el deporte. Ese sentido de competencia imperante que tiene el ser humano para con él mismo es terrible. Yo aprendí a vibrar en creativo, no a vibrar en competitivo. Quien no vibra en competencia no pierde nunca, porque no tiene a nadie contra quien perder. Quien vibra en creativo se reinventa de esa pérdida y genera las herramientas internas y externas lo suficientemente buenas y efectivas para que esto a largo y mediano plazo les dé resultado. Si se fijan, aquí, como les mostré, el día lunes no operé más
el oro porque estaba en un contexto en el que no me gustaba, estaba en contexto de correcciones en venta y yo particularmente soy 65-68% en todas las compras, siendo un activo de reserva que se encuentra la mayor parte del tiempo al alza. Esto que permite que yo genere dentro de mi perfil operativo no significa que no venda, significa que me siento cómodo con ventas en lugares específicos. No es lo que está haciendo el precio, es donde lo está haciendo, lo que yo debo entender para poder ser efectivo en lo que hago. Dicho esto, el día martes me dediqué a operar uno de los pares de Forex que más me gusta, en este caso el eurodólar. ¿Ok? Si se fijan, tuve un contexto mucho más cómodo para mí en otro activo. Es la importancia de quizá no operar 25 activos, pero sí por lo menos tener un backup o un portfolio de 4 activos básicos que les gusten. Y como el mercado no se comporta de igual manera siempre, está bueno que cuando un activo hace algo que a mí no me agrada, yo me voy a otro activo a buscar oportunidades. Fue el caso del euro el día lunes en el inicio de la sesión de New York. Si se fijan, yo entré en horas de la mañana, bien temprano, 8 de la mañana, o sea que se me fue aquí, se me fue la pantalla. Ok, recuerdan que les comenté anteriormente que el drawdown que tenía desde el viernes y domingo en la apertura asiática sumaban aproximadamente $2.500 en pérdida. Vean cómo el hecho de ejecutar de manera correcta y el hecho de ejecutar con paciencia permite que yo puedo tener 4 operaciones perdidas, 4 trades que se me fueron en contra, que no cumplieron mis parámetros operativos, ya sea por estrategia o ya sea por gestión emocional, que fue básicamente lo que me pasó al inicio. Un solo trade hace que a mí la palabra recuperar no me gusta, pero un solo trade hace que mi cuenta vuelva a estar en un balance correcto en función al bajo que tuvo en los días anteriores. Aquí en este caso tuve un ratio riesgo-beneficio 1-2, entendiendo que mis niveles de salida estaban muy por debajo del bajo estructural anterior, que está aquí. Pues simplemente hay que saber perder y hay que saber ganar. Tranquilamente el mercado pudo en estos puntos haberse llevado estos bajos y crearme algún protocolo de reversión en esta zona que hiciera que se me devolviera la entrada, ¿vale? Si esto, que era un panorama probable, hubiese sucedido antes de que yo me salga de esta hermosa posición en short, lo que hubiese estado ganando para ese momento se me hubiese devuelto. Y es ahí donde entra la parte emocional a dañarlo todo. Uno quiere entrar de nuevo, uno entra en modo recuperación, y cuando uno entra en modo recuperación, el cerebro te envía señales que no son adecuadas. Y eso es lo que hace que la mayoría de los traders pierdan su capital y pierdan su cuenta. En fin, que este día salió todo muy cool, una sola operación por día. En este caso, fíjense que yo utilicé mis dos entradas permitidas por plan de trading los días anteriores. Este día simplemente tuve un trade efectivo y súper preciso. Si se dan cuenta, nunca se fue a drawdown, nunca se fue a la parte en la que pude haber perdido. No siempre pasa de esa manera, pero esto fue de verdad que una entrada bastante quirúrgica y me permitió subir la cuenta a $2.220. En este caso, aquí está la sesión asiática de ese mismo día. Okay, aquí tenemos la sesión de London y si ven la fecha, esto fue el 29 de octubre, el día miércoles, donde esperé un protocolo, un setup específico que utilizo para el eurodólar, con una cantidad de confirmaciones según mi estrategia, y tuve un beneficio este día de $3.038. ¿Qué quiere decir? Que en 2 operaciones aplicadas de manera correcta, con la mentalidad correcta, con la gestión correcta, lograron hacer que yo incluso ya para el día miércoles yo tenía saldo muy por encima del promedio y todavía no había terminado la semana. Entonces, ¿qué pasa si yo me dejo llevar por esas 8, 2, 4, 6, de hecho fueron 6 operaciones, si las sumo en las 3 cuentas en las que entré, ¿no? Olvidé una sola cuenta. Fueron 2 operaciones perdidas el viernes,
2 operaciones perdidas el día domingo en la apertura, una suma de 4 pérdidas, 4 operaciones que se fueron en mi contra, y como tal no fue la parte técnica, insisto, fue la parte emocional lo que me hizo bajar la cuenta de esa manera. Con 2 operaciones hechas con la estructura que normalmente espero, quedé incluso por encima del nivel del promedio de las operaciones. Moraleja de esto, muchachos, la gestión emocional tiene que estar siempre en el tope para que nosotros podamos ser realmente precisos. Quizá ese día la operación no salga bien, quizá ese día la operación sí salga bien. Hay que normalizar que en el trading las bajas en las cuentas existen y las alzas en la cuenta pues también. La idea es, como se lo he comentado en ocasiones anteriores, que ganemos más veces de las que perdemos, ¿vale? Y no solo eso, incluso teniendo una excelente gestión en cuanto a riesgo, ratio, beneficio se refiere, yo puedo perder más operaciones de las que gano y aún así terminar en positivo. Ese fue el caso de la semana como tal. Fíjense que tenemos un saldo de 4 operaciones perdidas y 2 operaciones ganadas y ya la cuenta está en positivo. Eso es importante que lo sepan. Ya luego, para el final de la semana, volví con la mente fresca, entendiendo que mi activo principal, que es el oro, había hecho las reversiones específicas en las zonas que me gustaba. Yo simplemente dejé que todo este panorama, aquí, pero pudiste haber vendido aquí, pudiste haber vendido. De hecho, el equipo vendió y salió muy bien en su semana. Sin embargo, no se trata de que yo haga lo que los demás hacen. El sistema está diseñado para compras, para ventas en cualquier tipo de sesión. Pero hay algo que se llama identidad del trader y yo la tengo muy desarrollada en función a lo que a mí me hace más efectivo. Yo tengo testeado un año completo de todo mi desarrollo en el que dice que soy mucho más efectivo en compras que en ventas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a operar en situaciones en las que yo tenga la probabilidad estadística, tanto técnica como psicológica, a mi favor, para poder aumentar las probabilidades de un trade ganador. En este caso, les comento eso porque aquí en esta zona se dio mi protocolo perfecto. Vean que tengo la liquidación de un bajo después de que el mercado hizo las reversiones correctas. Llegó a esta zona, el mercado me mostró en estos niveles que ya tenía razones y bonos de compradores con descuentos precisos y tomas de liquidez interna que generaron quiebres estructurales adicionales, incluso quiebres estructurales de altos importantes anteriores, por lo que entendí que era lo que tenía que hacer. Simplemente tenía que esperar mi setup perfecto. Aprendí del inicio de la semana en el que simplemente mi cabeza no estaba alineada con la operativa y en este caso hice lo correcto. Esperé en la sesión específica que el precio llegara a la zona que yo ocupaba por estrategia para ingresar y vean cómo que al final de la semana terminó bellísimo con una operación en mi activo principal, que es el oro, en horario previo de la apertura de la sesión de New York, que es a las 8 de la mañana. Yo me levanté mucho antes, estuve analizando el mercado, ya tenía un panorama favorable para la hora en la que me tocó ejecutar. Este día estuve en vivo con el equipo de trabajo, recordando que hago 3 sesiones en vivo con mi gente a la semana, lunes, miércoles y viernes, en la apertura de la sesión de New York, y este trade lo tomé en el vivo. ¿Okay? El principal punto de salida, mi punto de liquidez era el alto estructural anterior. Este punto de aquí arriba esperaba realmente una liquidación de esos altos. Sin embargo, insisto, no es lo que yo quiero, es lo que el mercado me está mostrando. En ocasiones hay que aceptar, muchachos, que el mercado nos da lo que nos puede dar. Yo debo tener la capacidad de identificar dónde entrar, por qué entrar y dónde salir y por qué salir. Si se fijan, yo, luego de una expansión que se llevó el alto anterior, que está aquí, lo que hice fue que con mi protocolo de gestión y mantenimiento, protegí hasta el beneficio que tenía en estos puntos
Si el mercado me iba a dar más, pues iba a ser bienvenido ese beneficio, pero no iba a permitir que una operación tan bonita y tan bien estructurada terminara siendo un desastre por yo querer la avaricia de ganar mucho. ¿Ok? Esta operación me dio un riesgo en cuenta real de $2.507, y si ustedes suman las cuatro pérdidas y las cuatro pérdidas y tres ganancias que tuve en la semana, cerré muy por encima. De hecho, logré superar una prueba de fondeo en 8 días operativos. No solamente yo tuve beneficios, si se dan cuenta, aquí está el equipo de trabajo que siempre está actualizado con todo lo que yo le mando, y tenemos un grupo, un ecosistema diseñado para compartir los análisis que venimos haciendo. Yo le hago seguimiento a mis entradas, no operan solos. Realmente yo creo que, y estoy seguro, yo soy fiel protector de que si eres coach de una actividad específica, la que sea, de trading, un coach deportivo, tú debes estar encima de tu gente monitoreando que la ejecución sea la correcta para poder medir resultados a la larga. Si se fijan aquí, les iba yo mandando, estos son los chicos entrando. Esta fue Florexi, que la tienen por ahí en la página web, que es una entrevista, una de las chicas que tiene bastantes meses conmigo, y el nivel de avance que esa mujer ha tenido, no solo a nivel técnico, sino a nivel personal, ha sido increíble. Fíjense que aquí les comento yo la zona que teníamos marcada hace 2 días antes, en un pre-market que habíamos hecho, y antes de que yo les dijera que el precio había llegado a la zona, los chicos ya tenían incluso todo fríamente calculado. Este es Glore también. Aquí están otros de los muchachos también compartiendo, disfrutando de la adrenalina que genera operar mercado financiero. Esta fue Mariana. Fíjense que no porque yo no venda o no porque yo no me sienta cómodo para vender ese día, no significa que esté mal vender. Y la respuesta está aquí. Esta es Mariana, también tienen un cliente conmigo. De verdad que están avanzando muchísimo también. Por aquí nos muestra un poco su dashboard, cómo días de pérdida no deben movernos la luz emocionalmente, y si nos la mueven tenemos que hacer un stop, tenemos que buscar la manera de hacer alguna actividad que nos despeje un poco del gráfico para volver a la efectividad. Fíjense que tiene pérdidas controladas también, pérdidas de 247, 244, 204, aquí quizá una pérdida un poco más grande, pero eso ya entra dentro de los niveles de riesgo que nosotros mantenemos dentro de nuestras cuentas, y saber que a pesar de que en ocasiones asumimos un poco más de riesgo, ese riesgo no nos va a quemar las cuentas. Una vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones perdidas tuvo Mariana, con 2 operaciones mitigó gran parte de esa pérdida. Eso no habla de números, eso habla de la gestión emocional que Marianita en este caso tuvo eficientemente. De verdad que a mí me encanta, más allá de mostrarles las cosas que hago yo, me gusta mucho mostrarles las cosas que hace mi equipo. Aquí está la entrada de Mariana, los chicos operando incluso desde sus trabajos. Este es Damián, que trabaja con su vehículo también. No hay excusa, muchachos, no hay excusa. Honestamente, Juan Marín de los Estados Unidos, trader de la academia, trader del ecosistema, su entrada desde las 5 de la mañana y la aguantó como todo un campeón, Juancito. Esta es parte del ecosistema, donde estamos constantemente enviando la información, mostrando lo que hacemos. Para mí es importante que entiendan que el trading no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Sobrevivimos a algoritmos interbancarios, sobrevivimos a gobiernos, a fondos de comercio, a multimillonarios. La gente que domina el mundo a nivel global es la que hace que estas bolas se muevan para arriba y para abajo. Esto es lo que están logrando mis chicos hoy en día en el ecosistema Lumson. Lo que les acabo de mostrar es totalmente real. Pueden tener acceso a ese ecosistema en el caso de que ustedes lo quieran. Yo también perdí un montón de dinero cuando inicié con esto. Yo también inicié de la forma incorrecta, queriendo dinero antes de formarme como trader. Empecé queriendo tener antes de ser, y la cosa es totalmente lo contrario. Hay que ser para poder tener, no en el trading, sino en la vida. Muchachos, tienen que creérselo, reprogramen su cabeza. Venimos con una programación muy
apegada a lo negativo, a que las cosas son malas, a que para hacer dinero en la vida hay que sudar como un perro, hay que trabajar. Ojo, son épocas distintas. Anteriormente, en la época de mis padres, en la época de mis abuelos, lo que daba billete era estar en el campo, estar trabajando, estar en la calle, sudar, romperse las manos, romperse la espalda, y era la época. Entonces, la época actual tiene una cantidad de beneficios a nivel digital que todavía considero que muchas personas no están a ese nivel de comprensión, a ese nivel de elevación de conciencia que nos permite aceptar que el mundo cambia y que si nosotros no cambiamos con el mundo, nos perdemos de oportunidades de negocios como esta, que sí, a través de una computadora, desde su casa, pueden lograr ser lo suficientemente efectivos a lo largo del tiempo para dejar su trabajo convencional y dedicarse a esto como tanto yo lo estoy haciendo como varios de los chicos han logrado. Para mí es un orgullo y una sensación súper gratificante saber que no les muestro lo que hago yo porque dirán, ay, sí, ya tú lo lograste. De hecho, me lo dijeron hace poco, es muy sencillo hablar para ti de reprogramación mental y de eliminación de creencias limitantes porque ya tú lo lograste, porque ya tú tienes dinero, porque ya tú estás formando lo que estás formando. Pero yo no nací, yo no salí así como soy. Justamente ahora tuve que pasar por un proceso muy doloroso, muy jodido, en el que me tocó aceptar cosas malas de que habían dentro de mí. Y digo cosas malas porque son cosas que no estaban alineadas con lo que estaba en mi mente. Si yo no tengo el lado racional del cerebro alineado con el lado emocional, yo estoy viviendo una contradicción en sí misma. Y así vivimos, muchachos. O sea, evitamos a toda costa enfrentarnos con el único enemigo, entre comillas, que tenemos a nuestro alrededor. Y eso lo vemos en el espejo. Somos nuestro único freno, somos lo único que permite que nosotros avancemos y lo único que evita que nosotros avancemos está dentro de nosotros, no está afuera, no está en otras personas, no está en la crítica, no está en juzgar, no está en ese sentimiento de incredulidad de que, ay, sí, esto se creen traders y hacen dinero y tal. Eso es mentira, eso es una estafa, eso no sirve, eso no funciona. Y ninguno de ellos estoy seguro que lo ha intentado siquiera. Y quienes lo han intentado y hoy en día dicen que esto no funciona, es porque literalmente no tuvieron la fuerza necesaria para aguantar el nivel de exigencia de una carrera como esta. Es durísimo, pero sí se puede. Se los aseguro que sí se puede. Si hoy están en rojo, si hoy tienen las cuentas negativas, si hoy simplemente están pasando una mala racha o por una mala situación, recuerden que el tema está en no rendirse, muchachos. Si no se rinden, si no se quiebran, si no se fracturan, es inevitable que lo logren. El éxito es una consecuencia inevitable de la repetición constante de lo mismo. ¿Ok? Crezcan como personas, crezcan como traders y les aseguro que van a tener muy buenos resultados. A los que quieran, la invitación está abierta. Estoy compartiendo contenido totalmente gratuito. Estoy haciendo pre-markets para quienes quisieran iniciarse como traders en un futuro no muy lejano. Evidentemente tengo mi grupo élite y mi grupo VIP que tienen ya muchísimos meses conmigo formándose de manera directa. Quienes quieran comenzar realmente a dar los primeros pasos dentro del trading, o si eres un trader roto que está cansado de pasar de estrategia en estrategia, de sistema en sistema, de error en error, yo creo que lo importante en esto es tener una guía, un ecosistema que te acompañe, un ecosistema en el que tú veas que las cosas que te pasan no te pasan solo a ti, sino que es parte de una conciencia colectiva y de un proceso colectivo totalmente necesario para poder estar sentado aquí contándoles lo que les estoy contando. Absolutamente nada de lo que les digo lo vi yo en los libros, me pasó a mí directamente. Son cosas con las que he tenido que lidiar en los últimos meses y generar de manera individual y solitaria, por decirlo de alguna manera, las herramientas necesarias para yo poder salir adelante, y es lo que ahora intento transmitirle a mi equipo de trabajo. ¿Vale? La invitación, insisto, es a que se suscriban al canal de YouTube, activen la famosa campanita para que estén allí atentos a cualquier información que yo suba. Voy a estar subiendo contenido en la semana del resultado de mis trades, de mis cuentas reales, para mostrarles con hechos reales
y resultados, no solamente míos, sino del resto de mi equipo, que sí se puede vivir del trading, pero no es de la noche a la mañana. Hay que esforzarse, hay que poner el trabajo y sobre todo hay que querer crecer como persona para que podamos tener este tipo de resultados. Así que nos vemos en un próximo video. Les voy a subir el resultado de la primera semana de noviembre, que empieza con la apertura asiática el día de mañana, y estamos en contacto, muchachos. Let's go.